Ustedes dirán, Jack, pero todavía eres joven. Y yo sé, pero ustedes entienden el concepto del video que estoy tratando de hacer. Entonces dejen abajo en los comentarios cuáles fueron los libros que a ustedes les marcaron su infancia. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. No olviden de suscribirse al canal, estamos cerquita de los 300, ayúdenme por favor, darle like al video, síganme en mis redes sociales. Pero bueno, este video va a ser para contarles un poquito sobre mi vida, porque sí. Entonces, ¿cuál fue, digamos, el primer libro que marcó mi juventud? Pues digamos que tendría que ser Memorias de Idún, de Laura Gallego García. De hecho, toda la trilogía. ¿Por qué? Pues básicamente porque fueron los primeros libros, así como libros ya grandotes que leí. Fue, no sé, no creo que sea una buena introducción a la lectura, no es mala, pero no creo que sea la mejor. Pero con eso me introduje yo un poco a la lectura, que pues yo empecé relativamente joven, hacía unos tal vez 10, 12 años. Entonces, pues sí, los primeros libros así grandes, para niños grandes que leí fue la trilogía de Memorias de Idún, libros que todavía recuerdo más o menos la trama, los personajes y todo esto. ¿De qué trata? Pues básicamente es así como que inicia con estos dos personajes, Jack y Victoria, que algo pasa en la realidad y entonces los llevan a Idún porque uno es como el último dragón y la otra es como el último unicornio. Creo que eso no es spoiler, creo que eso se dice relativamente temprano, pero no estoy del todo seguro. Y pues pasa un montón de cosas y es como interesante. El world building me pareció súper genial cuando lo leí por primera vez. A ver si encuentro el mapita, creo que todavía no. El mapita de Idún que está aquí me pareció una cosa genial y no sé, en su momento me pareció maravilloso. Ahorita pues diría que ya es un poco cliché y todo eso, pero en su momento me dejó con la cabeza y pues me gustó bastante. De hecho me gustó tanto que yo a esa edad hacía escultura, estaba en un como curso de escultura en mi escuela. Y pues hice una escultura de alambre trenzado de un Shek, que son estas criaturas mágicas que son como serpientes con alas. Entonces, pues sí, ajá. Tengo que decir que unos de estas, pues obviamente van a ser bastante claras, bastante evidentes, bastante normales, porque marcaron la juventud de muchas personas que tienen alrededor de mi edad. Entonces pues sí, hay unas que son bastante obvias, como Eragon de Christopher Paolini, toda la saga, pero me dio pereza sacarla toda, entonces solo Eragon. Que sí, este libro pues obviamente tiene esto de que es un protagonista que no recuerdo su nombre, que encuentra Eragon, obviamente, que encuentra un huevo de dragón y lo cría y de repente nace este dragón Zafira y pues eso lo convierte como un héroe y tiene que salvar el mundo ahora. Sí, obviamente me gustó mucho Eragon. Ahora no sé qué tanto me gustaría, pero en ese momento me gustó bastante. De hecho, este libro lo he recomendado a un montón de personas como para iniciarse en la lectura. Probablemente no sea la mejor idea porque es un libro muy largo, pero pues lo he hecho. Se lo he prestado a mucha gente, nadie lo ha terminado creo yo, pero aún así. Este libro me recuerdo que hubo una época en la que con mi mejor amigo de su momento teníamos esto de escribir nuestra propia historia. Creo que Wattpad estaba en su nacimiento, entonces todavía no tenía la fama que tuvo después, pero mi amigo pues conoció Wattpad y quería subir cosas, entonces los dos empezamos a escribir una historia que creo que todavía tengo ahí. Llegué a escribir como 15 páginas a mano en un cuaderno. Y de ahí me di cuenta de que solo estaba escribiendo Eragon, solo que cambiando ligeramente los personajes. Eso fue un poco triste, pero libros que marcan. Otro libro que diría yo que me marcó bastante fue Graceling de Christine Cashore. Creo que no es un libro tan conocido, pero básicamente juega con esta idea de magia en la que las personas con ojos de diferentes colores, como ahí,
tienen algún poder y todo este tipo de cosas, se les llama Graceling y pues no sé, pasa un drama y no recuerdo ya el resto de la trama, pero algo así me pareció fenomenal, me maravilló. Y dirán, ¿por qué te marcó este libro? Pues básicamente porque fue mi primera gran decepción de mi vida lectora, porque eventualmente me enteré que tenía continuación, que es parte de una trilogía, la trilogía de los 7 reinos. Entonces fue como, necesito el resto de libros, porque este fue increíble. Por lo que compré y leí Fuego, que es la segunda parte, y lo detesté. Fue horrible, o sea, no me gustó nada, no recuerdo ahorita ya por qué, pero no me gustó nada, nada, nada. Y fue como, me siento traicionado, así como, wow, nunca llegué a comprar el tercer libro porque estaba tan derrotado que simplemente fue así como, no, ya no me importa terminarlo porque ya no sé qué esperarme, si un libro tan bueno como Graceling o uno tan malo como Fuego. Y sí. Los siguientes son un poco graciosos porque obviamente cuando llegamos a esa etapa en la adolescencia, pues que estamos ahí construyendo nuestra identidad, tratando de encontrar quiénes somos, pues yo hice cosas que digamos son cringe, pero que son normales porque es una etapa de la vida. Entonces pues básicamente yo tomaba como de los personajes de los libros que me gustaban como elementos para incorporarlos a mi identidad y pasaron cosas muy cringe, pero con eso se crece, con eso se aprende. Pero bueno, uno de esos libros fue no este, sino Corazón de Tinta de Cornelia Funke, que estos libros es de hecho bastante interesante porque yo nunca he sido el único lector de mi familia y pues comprar muchos libros en físico seguidos como para abastecer el hábito lector de múltiples personas sale bastante caro. En esa época teníamos la regla de un libro al mes, únicamente un libro, por eso no tuve demasiadas decepciones en esa época, porque teníamos que con mucha delicadeza, con mucha precisión escoger qué libro, porque si escogías un libro malo, ibas a pasar todo el mes tratando de lidiar con esa mala decisión que tomaste y arrepintiéndote de absolutamente todo. Entonces, muchas veces uno terminaba obsesionándose sobre los libros sin siquiera haberlos leído, y eso me pasó a mí con Cornelia Funke, que leía la sinopsis de sus libros así como en internet y todo. Uno principalmente que se llama Reckless me llamó muchísimo la atención y leí la sinopsis y me encantó la idea, y de ahí obviamente la premisa de Corazón de Tinta es increíble, por lo que yo estaba así como súper emocionado, súper hypeado por empezar a leerla, porque todavía no había logrado, pero ya la iba a comenzar a leer. Cornelia Funke se volvió como mi escritora favorita y ni siquiera había leído ni uno de sus libros, hasta que mis primas me prestaron Corazón de Tinta. Este es el segundo libro, que ya llegaré a este, pero el primer libro, que pues la trama de esta saga es increíble, o sea, es básicamente una niña que tiene el poder de, cuando lee en voz alta, saca los personajes de los libros a la vida real. Y eso me pareció así como, wow, o sea, es tan increíble que hasta Los Padrinos Mágicos tienen un episodio sobre eso. Pero la cosa es que leí Corazón de Tinta y lo odié. No me gustó absolutamente nada. Y fue así como, wow. Por suerte me lo prestaron mis primas, no lo compré, pero fue así como tan devastador que, aunque tenga el segundo libro, que honestamente no sé de dónde salió porque nunca compramos estos libros, entonces no estoy muy seguro de dónde salió, pero tengo el segundo, pero nunca tuve el primero, así que bueno. Lo que sí es que hay un personaje que como que siempre masca hojas de menta, y eso a mí me pareció como la cosa más cool y más badass del mundo. Entonces ahí estaba yo siempre con mentitas, que es bueno porque uno, pues, tener el aliento fresco pues siempre es bueno, no es tanto cuando son mentitas de dulce, pero sí, eso fue algo que tomé de un libro e incorporé a mi personalidad porque así de cool. Que regresando, eso me recordó que también tomé algo de estos libros, y fue que Kirtash siempre se vestía solo de negro, y eso fue
como todo mi guardarropa por muchísimos años de mi vida, es como solo negro y fue tan terrible. Me recuerdo así como la primera vez que no usé ni una prenda negra, fue así como toda una conmoción en mi cerebro. Obviamente el resto de personas ni se dio cuenta, pero en mi cabeza fue así como, oh, por Dios, no estoy usando nada negro, después de que usé por como múltiples años de mi vida solo ropa negra. Siguiendo con esa línea bastante, tenemos aquí Mano de Hierro, que de hecho el primero no recuerdo ahorita cómo se llama, pero este es el segundo de una trilogía que, o sea, me pareció increíble. La trama de este libro es que hay un niño que pues vive en Londres y que algo pasa, ahorita ya no recuerdo, y baja como a un Londres alternativo en el que las estatuas como cobran vida, y ahí pueden ver el mapita que marca como todas las estatuas de pues de eso, ¿verdad? Del lugar de Londres. Y a mí me pareció genial y obviamente, como les dije antes, yo en esa época esculpía, entonces fue así como un libro perfecto para mí y todo eso que, ajá, me maravilló. Y el protagonista siempre llevaba como un poco de arcilla a todos lados porque como lo usaba como fidgeting y esculpía y no sé qué, y entonces pues también pasé yo bastante tiempo llevando pedazos de plastilina en las bolsas para ponerme así como si fuera gran cosa a esculpirla. Y buenos tiempos. De ahí obviamente hay uno que no puede faltar, porque si estamos hablando de libros influyentes para personas de alrededor de mi edad, pues tiene que estar Los Juegos del Hambre de Susan Collins. Ya se me había olvidado, Susan Collins, que todo el mundo sabe de qué trata, entonces no tengo que explicarlo, pero sí, obviamente me fascinó Los Juegos del Hambre. Como les dije en la relectura que hice, no sé si el año pasado o hace 2 años, creo que el año pasado, en esa época yo me iba más solo por la cuestión de wow, qué cool son los combates y pelear y no sé qué, y es como súper genial idea. Obviamente ya con la relectura me di cuenta de toda la como profundidad política y social que tienen los libros, pero en esa época fue así como wow, tanto así que con mi primo tuvimos épocas de muchísima obsesión con muchas cosas de magia, de la Edad Media y todo este tipo de cosas. La cosa es que con mi primo organizamos unos Juegos del Hambre en un terreno así como relativamente amplio. Entonces llamamos a nuestros amigos porque también nos dedicamos a hacer como estas armas de madera. Entonces llevábamos como el hacha más roma que han visto en su vida y nuestras navajas, y nos poníamos ahí a tallar nuestras armas. Entonces tuvimos esta genial idea de invitar a nuestros amigos y pelear así como modo Juegos del Hambre con las armas escondidas y todo, que es una muy buena forma de perder amigos, porque mi primo y yo íbamos con todo así como súper metidos en la historia, súper emocionados, y mis amigos y sus amigos iban así como solo jugando porque ni modo, no esperaban mayor cosa, y nosotros íbamos en serio, y es una buena forma de perder amigos. Muy buenos tiempos, fue muy gracioso, pero no lo recomiendo. También les voy a hablar de unos libros que el problema es que no recuerdo cómo se llaman. Sé que era una saga, ni siquiera recuerdo de cuántos libros, que estaba ambientada en países nórdicos en la época de los vikingos. Había magia, pero no recuerdo nada más de la trama, no recuerdo el autor, no recuerdo los títulos, no recuerdo nada. Que fueron unos libros que habían en la biblioteca de mi escuela, biblioteca que no exploré mucho, que digamos, pero un día que tenía que esperar en la escuela, pues decidí ir a la biblioteca a ver qué había, y encontré esos libros y fue como, ok, suena interesante. Y eran así súper breves, no sé qué, entonces me senté y en ese tiempo que estaba esperando pues leí completo el primero, entonces, y me gustó mucho. Entonces regresé como otros días por los otros tomos para terminar de leer la saga, y me encantó. El problema es que no recuerdo absolutamente nada. Lo que sí recuerdo es que eso, primero que nada, me dejó mi obsesión sobre la cultura vikinga, la cultura nórdica y los vikingos y todo esto. Y también recuerdo que en las últimas páginas tenían como
la transcripción de lo que sería el alfabeto nórdico a pues, el alfabeto romano, el abecedario que conocemos, ¿verdad? Y eso fue así como wow, porque entonces lo empecé a usar yo para anotar como mis mensajes secretos. Ponía en como diferentes cosas, así como palabras, usando el alfabeto nórdico como mis mensajes secretos, que nadie iba a poder como enterarse de qué decían. Y pues sí, triste que no recuerda absolutamente nada de los libros ni nada de nada, pero esos libros fueron muy interesantes. Y aquí ya llegando como a lo último, ya como hablando de edad, ya estaba un poquito más mayor, que leí Juego de Tronos, que me dio risa porque obviamente yo conocía más o menos que era Juego de Tronos, y fue así como, ok, pero creo que no son para leer a mi edad, porque todos sabemos que tiene Juego de Tronos. Pero mi mamá estaba así como, oh no, pero conseguí este libro porque, porque alguien lo estaba vendiendo de segunda mano, no sé qué, entonces te lo compré. Y yo así como, bueno, leámoslo. Y pues obviamente terminé leyendo los 5 libros que me encantaron. Obviamente con todo esto que ya les mencioné, que con mi primo teníamos toda esta obsesión a la fantasía y a la Edad Media y todo este tipo de cosas, obviamente teníamos que terminar como formando nuestras propias casas, así similar a Juego de Tronos. Yo tenía la mía, me inventé todo el lore detrás de mi casa y los colores, y hasta hice como el escudo de armas de mi casa, y fue muy gracioso. O sea, incluso lo bordé en una almohada. ¿Por qué? No sé, pero y pues sí, eso fue como también una gran cosa con Juego de Tronos. Obviamente les podría hablar de todos los libros de los templarios que leí, pero ya les hablé de mi obsesión con los templarios en otro momento. Y aquí venimos también con obviamente El Nombre del Viento, que pues sí, o sea, El Nombre del Viento y El Temor de un Hombre Sabio son libros maravillosos, y obviamente ya se imaginan qué pasó con todo esto. Incluso tengo los naipes, las cartas de juego oficiales como edición limitada de Crónica de Asesino de Reyes, porque en esa época también tuve una ligera obsesión con los juegos de cartas o con los mazos de cartas, por lo que pues sí, obsesiones. Entonces pues sí, también está. Y ya que mencioné Juego de Tronos y Crónicas de Asesino de Reyes, pues por qué no hablarles de mi tercer como gran saga, porque tenía 3 sagas de fantasía épica que eran así como mis 3 sagas, que era así como lo mejor que había leído en mi vida. Obviamente todavía considero El Nombre del Viento como uno de los mejores libros que he leído en mi vida, pero había un tercero que es El Ángel de la Noche, la trilogía del Ángel de la Noche de Brent Weeks, que pues obviamente este también fue increíble. Este no me marcó tanto como para incluirlo en mi personalidad, pero sí lo tenía considerado como una de las 3 grandes sagas de fantasía épica de mi vida. Y pues eso fue también eso sí, pasé muchos años como teniendo esas 3 sagas como lo mejor de la literatura, hasta que obviamente empecé a leer otras cosas, pero eso ya es historia para otro momento, de libros que pues me han marcado ya siendo un poquito mayorcito. Todo esto fue como alrededor de mi adolescencia temprana, y pues estos últimos ya un poquito más mayor, pero pues sí, eso fue más o menos los libros que me han marcado. Díganme, esto como les dije fue solo la mitad, fue solo contarles sobre mi vida, pero espero que les haya gustado la idea. Cuéntenme abajo en los comentarios si ustedes, pues uno de estos libros también les marcó a ustedes, o cuál les marcó a ustedes su juventud, o si es que desarrollaron su hábito lector ya un poco más mayores, pues díganme qué libro creen que les hubiera podido marcar su juventud en caso lo hubieran leído en ese momento. Pero como siempre, recuérdense, suscríbanse al canal, denle like al video, síganme en mis redes sociales, Instagram, Goodreads, para estar siempre pendientes de lo que leo. Pero nada, hasta la siguiente.